Bienvenidos a una sesión más de Un Café con, acá en radiomente.cl. Soy el doctor Zombie, que como es habitual cada semana aprovechamos un pequeño espacio de tiempo, un pequeño momento para poder juntarnos o reunirnos con diversos creadores que nos permitan conocer un poco cómo son los procesos creativos, sobre todo en este proceso histórico nada extraño que vivimos a nivel mundial y que es la pandemia. Y lo que buscamos justamente es creadores que estén en el proceso de presentar algunas de sus obras y que hayan sido creadas en este espacio de tiempo tan extraño, tan de ciencia ficción o de libro o película de los años 80. El día de hoy estoy muy encantado, producto que su voz particularmente bastante cálida en muchos sentidos de la palabra, entonces uno como que aprovecha de sentirse como en casita o cariño, y me siento hoy día delante de ustedes para conversar con Daniela Alejandra González Mesa, pero ustedes la conocen como Dulce y Agraz. ¿Cómo estás? Mella, 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 Mella. Mella, Mella, sí. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien contento, fíjate, es una conversación que me parece re interesante. Había estado en contacto con tu música por osmosis. Me la topaba por aquí y por allá, me estaba sonando mucho. Y tuve la posibilidad de entrarme un poco en tu diminuta pero contundente discografía, que es muy extraño porque son discografías también de tiempos nuevos, ya no son discografías que tienen que ver con grandes publicaciones, sino que a veces un artista con un solo disco, o sea, con una sola canción, con un solo single, puede tener un impacto muy grande gracias al tema de la digitalización y la internet. Entonces, me permitió conocer como todo el trayecto y me parece que hay una evolución artística maravillosa. Me encantó lo que vi y quiero conversar de eso contigo justamente. Sobre todo porque estás lanzando tema nuevo, que es muy interesante porque es tema nuevo, pero con raíz en lo viejo. Bueno, muchas gracias por los piropos, la calidez, toda esa cosa. Em, y sí, pues este último tema, Quiero que seas tú, está inspirado en la composición bolero, en voces como la de Chabela Vargas, pero igual yo siento que está como volviendo esto como de los boleros, como que Kali Uchis ya lo hizo antes. Sí, sí, también hay parte de ese sonido, o sea, o del sonido de ese como elemento latinoamericano, en parte lo había hecho el Rulo Latinoamericana, también, igual de claro, Alex. Hay discos y discos. hay disco y disco ahí, y que viaja por diferentes estilos musicales que abordan casi desde el mismo punto del amor. Pero es interesante, estuve viendo el video y me pareció súper entretenido lo indefinible del género de la canción. Y eso me ¿Ya? pareció ¿Cómo? súper entretenido. Porque es una canción que en sí, por mucho que sea solamente bolero, la encontré muy erótica, es muy erótica, pero es indefinible, no, intangible, no tiene ningún tipo de yunque, ningún tipo de lastre que el lenguaje le permita sostenerse sobre un género. Entonces, Claro. aplicable, es tan universal que la concepción de que un símbolo como el bolero se vuelva así de abierto, hace que sea súper interesante. Hace que sea súper interesante. No sé si me estás entendiendo. ¿No? Es como raro encontrar Sí, ese símbolo, es sí, como, es como que darles una película que cambió todo. Esto es como un sonido que también claro. cambia todo en ese sentido. Pero qué lindo que lo veas de esa manera porque yo siento que lo más bacán de los lanzamientos es justamente la interpretación que tiene el público, porque yo escribí como esta canción con un cierto motivo, ¿cachai? Que a lectura de otros puede ser muy distinto. Entonces, por ejemplo, a ti te puede parecer súper universal. eh, o relacionado a lo erótico, que yo también concuerdo caleta en eso. em, pero yo creo que este como relato acerca de la canción se construye mucho como por lo que dicen los oyentes o por lo que sienten los oyentes. Como me parece súper interesante como antes de contar el propio rollo, como saber lo que provoca, así como afuera. Mira, ¿es para ti un proceso, es parte del proceso eso dentro de la creación artística? O sea, en el teatro le dicen editar con el público.
cuando tiran la obra y van viendo por los estímulos, las reacciones, qué deciden sacar, si está muy larga, no está muy larga, o hay que apretar, no hay que apretar, es como la forma en que editáis, la máquina de editar el público. En el proceso de la música también pasa, hay varios artistas que lo hacen. Mi pregunta es si en tu caso te funciona también un poco así. Sí, me funciona caleta, de hecho, porque me inspiran mucho como las temáticas trascendentales, como en mi disco Trino, por ejemplo, que hablaba como de esta travesía del dolor, como el camino de la sabiduría a través del dolor, el dolor como una experiencia que corre, el dolor como un aprendizaje que corre harto como los límites de la futura experiencia. Entonces, es un tema trascendental, ¿cierto? Si yo te digo erotismo o si te digo amor, eso es algo que todos más o menos en sus vivencias conocen. O si te digo dolor, muerte, transición, como son cosas que en general te van a resonar. Entonces, es súper cierto eso como de que por más que yo esté contando una historia desde un lugar muy propio, específico y personal, todo lo que uno pueda contar es universal. Porque todos somos iguales en ciertos parámetros, sobre todo emocionales, en el sentido de que todos podemos llegar a sentir amor, podemos llegar a sentir miedo, podemos llegar a sentir dolor. eh, entonces es súper interesante como esto como también me lleva a esto como que al final la verdad es una construcción. ¿Qué es más válido, mi relato sobre una canción o el que le da el público? Yo creo que es un complemento de las dos cosas. ¿Y esto lo vais fogueando un poco en el en vivo, por ejemplo? ¿Cómo es tu proceso cuando trabajáis en la canción? ¿Trabajáis, compones, maqueteas, grabas de inmediato y después pones público? ¿Probáis de repente con el público presentando antes? ¿Cómo es el proceso o el orden del proceso del silogismo que realizas ahí? Mire, en general, escribo una canción inspirada en historias personales. Pero en el caso específico de Quiero que seas tú, por ejemplo, ahí yo claro, bueno, me basé en una historia personal, es imposible que no se te cuelen las historias, ¿cachai? Como del propio No sería mundo humano. presidente. Sí, pues, no, si no, uno no es máquina. Igual me pulsa mis propias historias. Pero igual me inspiro mucho de lo que han hablado otros sobre un tema. ¿Cachai? Por ejemplo, eh, me encontré con unas, empecé como a leer así como poesía de unas chicas de 1248, como por ahí me encontré con unos poemas que hablaban de este amor romántico, del amor romántico, sobre todo como del erotismo, y se ve en esa época, porque no me acuerdo del nombre específico, eh, de estas mujeres que se asociaban al mundo eclesiástico como del monasterio, que eran de distintas clases sociales, que tenían talentos para la poesía, la música, pero también muy asociadas al tema religioso, pero no con las restricciones que tiene una monja, por ejemplo, de la época. Entonces ellas, por ejemplo, se permitían el matrimonio, se permitían ese tipo de experiencias. Entonces ellas, por ejemplo, que eran religiosas y que además podían vivir el amor en todo su espectro, hablaban de la fusión con el otro como una experiencia mística o espiritual. ¿Cachai? Y eso me pareció súper interesante porque eh, hablaban como de esta media naranja, por ejemplo, de que las personas cuando se enamoran son una sola, de todos estos temas que son universales, que se hablan en todos los tiempos, que ahí en esa época específica, el unirse a otra persona, el complementarse con otra persona, esa fusión es considerada como algo místico, como algo espiritual, es una experiencia espiritual.
Y hoy en día es tóxico, ¿cachai? Es una relación tóxica cuando se va a los extremos, ¿cachai? Porque hoy si tú decís como, no, es que con mi pareja somos uno, con mi pololo somos uno, yo no puedo vivir sin él, es como que inmediatamente vamos a tener como a la moral saltando ahí como en el oído, como que algo te pone nervioso, así como que en algo no estáis de acuerdo con eso, ¿cachai? Como que la moral colectiva no está tan de acuerdo con eso, lo está como rechazando un poco. El sentido de Eh, propiedad que propone, y sí, pues sí, porque, como los y celos, todas porque esas en cierta manera, o no en cierta manera, en realidad, la preposición del amor romántico está instaurado desde una conveniencia de pertenencia también, de control, desde el punto sí, religioso. o Entonces, claro, sea, pues genera entendiendo. sectores. Ah, sorry, dale nomás. No, 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 había terminado. Ah, no, no, que entendiendo también que los celos parten de un sentido de pertenencia por el otro, pues yo no puedo ser Claro. celosa y no creo que el otro es de mi propiedad. Sé Pero que tú ahí tienes hay una todo un canción, rollo tú que. tienes una canción que desmitifica eso, ¿ah? La de la chica que si vuelves con ella, yo voy a estar bien. Es como que también hay como una Sí, visión, pues, es como que ahí también hay, autonomía frente a la decisión. es que ahí habité mucho ese rollo, porque en todo el EP de la piel, Ujú. yo me propuse escribir sobre ese tema en específico, ¿cachai? Porque estaba bien en boga el tema del amor libre, de las relaciones abiertas, de la poligamia, de la responsabilidad afectiva, todas estas cosas que hoy se hablan mucho. Y también yo redescubriéndome como una chica no hetero, entendiendo también desde la experiencia qué tipo de relaciones me acomodaban, decidí escribir sobre un amor desde el desapego. Entonces, todo ese disco plantea ese tema así como una declaración de principios, ¿cachai? Toda la piel es como un amar desde la libertad, amar desde un desapego. Y todo ese disco habla de eso. Y también mucho como de las libertades de la piel, de lo que te genera el tacto. Bueno, ahí también me fui como en varios. Aparte de escribir sobre mis propias experiencias, siempre hago investigaciones, ¿cachai? Como. En general me inspiro mucho de autoras que opinan sobre el tema. Me encanta hacer eso, como eh, cachar qué opina el resto. Me gusta ese juego. Pero aquí, por ejemplo, en Quiero que seas tú, yo me volví a enamorar del amor romántico. Y me van a funar por decir esto, pero eh, me volví a reencantar del amor romántico, porque los boleros hablan de esto, ¿cierto? Hablan mucho de Sí, eso, sí. como del que yo no puedo vivir sin ti. No sé, me acuerdo como que tengo, cuando pienso como en el amor Por lo mismo romántico. es extraño, por lo mismo es muy extraño un bolero que no tenga ese atavio, como el Ah, tuyo. ¿tú crees que no lo tiene? No sé, es Yo que creo lo que plantea desde un punto tan abierto que es complejo dilucidarlo si es que lo tiene. Entonces hace que sean miles de opciones, están abiertas las opciones, que claro. le Es dan. que ha habido una transición hacia eso también. Mm, em, porque, espérate, es Espera, que estamos hablando de esto y la gente no lo conoce. Y este programa va a salir tanto en YouTube como en el streaming de radiodemente.cl, @radiodemente.cl para la gente que nos está viendo, para que nos sigan todas nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube, iVoox, bueno, en fin, se viene nuestro Spotify, que no lo hemos cultivado tanto, ahora le vamos a dar un poco de caña. Pero chicos, para que sepan de qué estamos hablando, ¿les parece que el primer tema sea tu single actual? ya, pues, sí, empecemos, pongamos el material sobre la mesa para poder opinar, porque nos metimos de Claro, lleno para que y estábamos discutamos del. amasando ya con todo. Claro, entonces para la gente que nos está escuchando a través del streaming, los dejamos en este momento con Dulce y Agras y nos vamos a quedar con Quiero que seas tú, para que lo disfrute ahí con el pañuelo en el ojo. Bien ese Ah, momento. Para la gente que nos sigue en YouTube, continuamos con la entrevista acá en un café con este encuentro semanal que tenemos en radiomente.cl, donde aprovechamos de indagar en los procesos creativos de los artistas y creadores nacionales. Vamos al ataque, volvamos. Te volviste a reencantar del amor romántico. me volví a reencantar del amor romántico. ¿Por qué? Porque, ya mira, como esta visión por ejemplo, ya, ¿cuáles son mis enemigos narrativamente del amor romántico? Así como que, por ejemplo, así como
este macho como que se apasiona y como que comete, por ejemplo, un femicidio por amor, ¿cachai? Como, para mí, como eh, pienso, no sé, como en este furor, en esta como sentimiento desatado de Marc Anthony, por ejemplo. ¿Cachai? Como dice, ¿y ahora quién? Si no soy yo, me miro en el espejo y no sé qué, y me siento estúpido. Y está como todo el rato en esa, ¿cachai? Así como Sí, sobre la pelota, pero ¿cachai? Que sulfurada. la clave está en lo que, la clave está, y lo digo desde mi lado privilegiado, macho cis, viejito boomer. Pero ahí está justamente el terror, me siento estúpido. Claro, Entonces, ahí hay un contenido que tiene que ver con no el hecho de que el personaje ya reconozca como un proceso sentimental, sino que el personaje está reconociendo que la gente lo va a tildar de eso y lo va a subclasificar. claro. Entonces es ¿Qué un va a tema de decir la aceptación. gente? ¿Qué va a decir la gente de mí? Si revisáis todas las canciones que tienen ese tipo de tendencia, tienen, no sé, piensa, eh, no, prefiero decir nunca me he hecho, que se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Todas esas canciones tienen Claro, como ese recurrente, y también sobre todo en el género del bolero, es como el insulto, el agravio público. claro, claro. Es como el despecho, ¿cierto? Como, yo creo que es un sentimiento muy habitado. Pero bueno, es muy distinto, por ejemplo, hablar de lo desatado del amor y de las pasiones desde ese lugar, que es como Marc Anthony, con esta otra parte que es, por ejemplo, Chabela Vargas, cuando canta nosotros, que fuimos tan sinceros, que del amor hicimos un sol maravilloso. Nosotros, ¿cachai? Como que es otro lugar. Es otro lugar. Claro. Y ahí, bueno, la canción termina terrible porque dice, y con el dolor te digo adiós. ¿Cachai? Así como muy, muy doloroso. Pero es otro extremo, ¿cachai? Es otra la historia. Y yo por eso me inspiré mucho en Chabela Vargas porque eh, hablaba del amor y de las pasiones, ¿cachai? Del amor, desde un lugar bien lindo, porque es que aquí tengo muchas cosas que decir, espero no espero Adelante. estar hilando bien las cosas. Pero ¿por qué me volví a reencantar del amor romántico? No específicamente del amor romántico, ¿cachai? Sino por qué me volví a enamorar de la idea de ser uno, de la idea de que una pareja puede llegar a ser uno, ¿cachai? Porque me volví a reencantar de la idea de la fusión. De hecho, una de mis series favoritas en la vida se llama Steven Universe y ahí hay un personaje que se No llama se Garnet, preocupe. que Me la conozco lo completa y de memoria, no te preocupes. Mi hija a me mí me sumergió, encanta. me Qué hizo, hermoso que tu hija vea Steven Universe, man. Me encanta. mi hija me sumergió, me hizo ir a conciertos cuando vinieron las chicas que hacían los doblajes y cantaban las canciones originales. Tuve que ir a perseguir, estar con ella y todo el rollo. Y estaba Eh, ahí con tu hija. Ah. sí, no, ella es muy fanática de Rebecca Sugar, entonces como que Sí, es que maravilloso. sí, no, y que conozco el tema de las fusiones de las gemas y la vimos completa, es tema Sí, familiar en la po. casa. Hermoso, ya. Entonces, no estamos entendiendo. Ah. Bueno, y ahí Garnet, ¿cierto? Sí, Es una fusión. Y lo encuentro tan bonito porque en la serie plantea todo el rato como sí, si nosotras somos una, pero somos dos. Pero somos una, pero somos dos porque somos una fusión. Y estas dos personas son un conjunto con valores mucho más elevados, ¿cachai? Como, entonces yo pensaba como qué lindo, porque al final las fusiones te hacen crecer como persona y como que hay que reconocer eso igual, porque hoy día estamos pasando por una transición en cuanto a nuestras propias emociones, en el sentido de que evidentemente queremos amar más y mejor, y nos fuimos a este extremo, por ejemplo, como de las relaciones abiertas y la poligamia, ¿cachai? Como de, a ver, ¿qué pasa si ahora yo entablo una relación sexoafectiva con más de una persona porque total no existen los celos, bla, bla, pero no estamos preparados tampoco para eso. Como
hay tantas cosas Tú, que tenemos que perdona, aceptar. tengo una duda, perdona que te interrumpa, pero tengo una duda y la planteo, porque desde tu visión de análisis artístico, mi pregunta viene por el lado de saber si nos fuimos para ese extremo o siempre estuvo y ahora nos dimos cuenta. Al escribir, eh, no, nos fuimos para ese extremo. ¿Por qué? Porque yo escuchaba las letras del bolero y decía, aquí hay amor romántico todo el rato. ¿Y por qué me parece tan interesante? ¿Por qué resueno tanto todavía con este tipo de canciones si son tan funables por tantos lados, ¿cachai? Eh, Me da risa, perdón el concepto, y pero que esté tan es que, arraigado. sí, no, bueno, es que igual yo, eso es algo muy de mi generación, entonces como que ya me lo. Em, puta, y empecé a volver a investigar, ¿cachai? Que es algo que me encanta hacer cuando empiezo a escribir, para ser cuidadosa igual. Em, y ahí me encontré con esta idea de la fusión, ¿cachai? Como encontrando estas poetas, relacionándolo también con Garnet, desde muchas maneras. Me encontré con la fusión y dije, ya, pues, pero es que si a nosotros o a algunas personas personalmente nos gusta la monogamia también, pues, ¿cachai? No podemos poner así como que el amor libre y la poligamia. No, De vez en si, cuando uno quiere algo de uno. si yo igual quiero regalonear, Claro. si igual quiero que me digáis que soy tuya nomás. Si igual quiero que me digáis eso, ¿cachai? No quiero que evidentemente eso signifique que pase a llevar mis libertades personales, ¿cachai? Pero sí hay un gran deseo de reconocer ciertas cosas. ¿Qué cosas? El deseo de involucrarme profundamente con alguien y solo con una persona, ¿ya? Como por eso hablo de la fusión. Sí, en mi caso, y también por eso te decía esto de que por más profunda, personal y específica que sea una historia, yo sé que esa historia va a resonar Universal, con sí, otros claro. porque son universales. Eh, Así que cuando hable de mí es como hablo de el resto para que no crean todo el rato que soy muy autorreferente. Ok, Eh, ya, yo reconozco que quiero vivir una relación monogámica, ¿cierto? Y que yo quiero involucrarme con una sola persona. Quiero llegar a todos los recovecos de esa persona, la quiero conocer en profundidad, quiero ser su compañera, ¿ya? Quiero volver a esta idea, por ejemplo, que es romántica, de pasarme toda la vida con una persona, ¿ya? Yo quiero plantearme un futuro y decir, ya, pues en verdad, quiero hacer familia, ya, me quiero casar, bueno, vuelvo a aceptar esas ideas en mi corazón que un tiempo fueron rechazadas por en negar absolutamente, pero así tajantemente el sentido de pertenencia, porque el sentido de pertenencia da paso a los celos y da paso a lo tóxico y todas esas cosas que son súper funables, ¿cierto? Entonces ahora me permití el sentido de pertenencia para dar cabida a esta fusión que me va a permitir la experiencia mística y espiritual de ser uno con el otro y de poder crecer y de poder elevar y espejearme con alguien, ¿cachai? Como de poder proyectarme con alguien, interesante de eso, despejar. enamorarme nuevamente de ideas románticas que no son tan malas en la práctica, ¿cachai? Sí, en la práctica igual tenemos que reconocer muchas cosas. Entonces, desde ahí empecé a conectar con las letras del bolero, del desatar de las pasiones, del me vuelvo loca por ti, pierdo la noción del tiempo por ti. Em, Porque eso sucede, eso sucede. Sí, que sucede. Sí, Tenemos que ir a eso la música. sucede. Tienes que presentar algunos de los temas que seleccionaste en tu cabeza antes del programa para luego volver, obviamente, y continuar con la conversación para la gente que nos está escuchando a través del streaming de www.radiomente.cl y para la gente que nos está viendo por el canal de YouTube, no se preocupe que continuamos de inmediato conversando con Dulce y Gras. Tema. Ya, el primero es Nosotros de Chabela Vargas. Ya. Gran inspiración para esta etapa. Perfecto, nos quedamos con eso mientras seguimos conversando con este café virtual acá en un café con cuarta temporada en radiodemente.cl.
Y para los que nos siguen en la conversación, nosotros continuamos conversando entonces. Claro, pues, de Chabela Vargas pasar de inmediato a tu sonido se comprende todo mucho más. Mucho más. Qué interesante el proceso de análisis, regreso, vuelta de la música para poder llegar al peso de la lírica. Porque Mm, es reactiva, en el sentido, uno no queda indiferente con lo que estáis diciendo. Uno te tiende a prestar atención. Y uno se da cuenta que no es 100% figurativa, es directa en muchas palabras. ¿Cachai? Entonces es súper interesante el ejercicio de enfrentarse desde ese erotismo que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con todo lo que estoy planteando, a tu música y tus letras. No obstante, no obstante, lo interesante es que cualquier persona, si hubiese, o sea, cualquier músico, si hubiese tenido que ir a lo básico de quién puede tener, es parte de este estilo, es parte del soul, es como parte de lo que dice el soul en mucho sentido, que es como los hot, lo candente, pero el sonido que tú tienes es mucho más latinoamericano y no deja de ser cantante. ¿De dónde viene esa temperatura, de dónde viene esa temperatura, esa búsqueda? ¿Ahí dónde fuiste a buscar aquello? em, no sé, ¿sabes que no le encuentro una respuesta como a eso? Yo creo que tiene que ver con una pulsación interna nomás, ¿cachai? Muchas de estas como sensaciones cálidas vienen de una investigación que vienen desde el proceso de la piel, ¿cachai? Como, por ejemplo, esta calidez puede darse como a través del trato del sonido de la voz, por ejemplo, como que esté como muy cerquita, que sea, para mí el erotismo y la calidez se dan a partir como del estimular los sentidos, ¿cachai? De hecho, la piel es el órgano más sensible y receptivo del cuerpo. Recibe mucha información. El tacto es una inteligencia, el cuerpo es una inteligencia también muy específica. Entonces, para mí en el sonido de las canciones como es súper importante como acercarme, por ejemplo, al ASMR, ¿Ya? ¿cachai? Como que tú sientes como que es como si te hicieran cariñito en el cerebro. ¿Sí? Para mí eso también es como una experiencia sensual, ¿cachai? Porque tiene que ver con los sentidos. Mira qué interesante, ¿ya? Eso es como una respuesta, como la respuesta que puedo darte, así como de cómo llegar a esa calidez o ese erotismo sin tocar, sin decir como, oye, no sé qué No, más podría decir. estaba planteando desde el lado musical, desde el lado Claro. que tiene, aunque que es el bolero, pero que el bolero tiene guitarra y así, y que en otros Es que temas, el como por bolero igual ejemplo, evoca esas cosas, ¿cachai? sí, A mí me evoca esas pero, cosas, pero me algunos evoca son visceralmente pasionales, muy de bajo vientre pasional, pero otros son completamente candentes, más bien de hot, de cuerpo, de tensión sexual. En tu caso hay muchos, por ejemplo, volvemos al tema este, ¿cómo se llama el tema que habíamos mencionado anteriormente? El de la chica que le dice que siga con su vida, no me acuerdo en este momento cómo se llama ese tema. Bueno, ahí el sonido es muy, muy, muy cálido también y tenía que ver con la cadencia de la canción, que también, pero sigue siendo una cadencia latinoamericana, pero sigue siendo candente, no pierde nada de eso. Si bien uno piensa que lo más candente latinoamericano puede ser el reggaetón, uno se encuentra con estas joyas, ¿cachai? Y que son más orgánicas por el tipo de instrumento de producción musical. Entonces, justamente te preguntaba de dónde venía esa búsqueda, no pensando en lo que dice el texto, la lírica, sino pensando musicalmente. Mm. Pucha, me gustaría escuchar esa canción a A, la que te refieres. a ver, espérame, no sé si se podrá hacer, Ya, podrá la ponemos. reproducir. La buscamos de inmediato y hablamos de ella. Ya, hagámoslo. Busquémoslo, busquémoslo. Vamos para allá, señorita. Esto es lo interesante de tener este tipo de encuentros. De más con internet en Sí, mano. en 5 minutos tengamos esta resolvamos. Hoy hay una duda, resolvemos al tiro de inmediato. Hay amor, ¿no? Ay, amor.
Bueno, vamos a tratar de evitar el comercial de doméstica, como sea el lugar, por lo menos le vamos a dar... Ya, veamos si funciona. Cuéntame ¿La escuchas? cuando te veo. La escucho, la escucho. Tengo el corazón latiendo en el fuego y en mi mente tus besos mojados. ¿Ves? Y tú dices como que esta canción es... Espérame, que el efecto especial hay que terminarlo, querido. ¿Ya? Ahora sí. ¿Te Ahora escucho? sí. Ah, Sí, te escucho. que tú decías que como esta sensación como media como de calidez está dada por la cadencia. Sí. Mm. ¿Viste? Eso es súper interesante, ¿cachai? Porque para mí es como otra sensación, Bueno, pero la entrevista es como... contigo, no conmigo. Claro, pero es súper interesante, es muy interesante porque a mí también me retroalimenta mucho tu opinión y como tu perspectiva. ¿Ya? Como siento que es algo que no termina de cerrarse nunca. No, por cierto que no, si es un dar vida a algo que queda vivo, como tú mismo lo dijiste, es como una idea. Las ideas, una vez que llegan a otra persona, se procesan, se reinterpretan y así siguen viviendo eh, durante mucho tiempo. Muchas personas a través de la cultura transportan arquetipos. Esta es nuestra función. Nosotros transportamos ideas. Entonces, la pega de la gente de cultura es transportar ideas. De hecho, tú eres un transporte de ideas. En este programa lo que tratamos de buscar es justamente hacer eso. Cuando alguien piensa que los artistas no hacemos ninguna función, son los encargados de poner el tejido social. Son los que ponen los ladrillitos del tejido social, porque son los que van avanzando y van evolucionando las ideas. En este caso, lo que hemos estado hablando todo este rato justamente demuestra que esa es tu urgencia, que eso es lo que eso es lo que haces en el fondo. Entonces, claro, yo este año de pandemia que ha sido terrible y que vamos a hablar luego que presentes el siguiente tema porque tenemos poco tiempo. Este año de pandemia, claro que se ha notado bastante que la gente ha mantenido la cordura a través de lo que se ha hecho en cultura. Entre todos ustedes que son los obreros culturales del país. Vamos a la música, querida. Ya, Presenta po. algo musical y después continuamos conversando. Ya, quiero recomendar una canción con la cual resoné mucho también, que es de La Pascuala y la Vaca, que se llama Ya. Ranchera Antiposesiva. Ya. Que sí, Perfecto. que te juro que me resonó mucho porque fue como esta idea que quise plantear en la piel, como de alguna manera también se traspasó hasta ese lugar y su manera de contarlo es muy bacán, como la recomiendo mucho. Recomiendo Con ese disco. ranchera, el género más escuchado en nuestro país, imagínate, para que nos hagamos una idea. Eso, ya, nos quedamos entonces con Pascual y la Vaca acá en Radio Mente en un café con, mientras seguimos conversando a la vuelta para los que nos escuchan a través del streaming de www.radiomente.cl y obviamente continuamos de inmediato a la gente que nos está viendo en YouTube con nuestra querida Dulce y Agras. Volvamos, tengo que ir a las preguntas que ya son un poco más directas, más al grano. Y son más formales, pero nos ayudan por lo menos a la gente que te está conociendo a través, o la audiencia radiomente que te está conociendo a través de nosotros, a que pueda más o menos empezar a seguirte la pista. Estás lanzando este single, tienes la idea de concretar un disco, ¿cuál es el proceso a seguir en este momento dentro de la pauta musical? Bueno, siguen más lanzamientos de canciones que abordan la misma temática de Quiero que seas tú, o más o menos similar, porque son historias distintas, ¿Ya? pero es más o menos la misma tónica, muy bolerísticas latinoamericanas. eh, y eso, se viene una etapa muy fogosa de Dulce y Agras, muy dramática también, como muy teatral. Si estuvieras en tiempos sin pandemia y hablando justamente de este periodo, ¿cómo sería el lanzamiento ideal? ¿Sería dramático? ¿Sería teatral? ¿Sería...? Uy, Pensando en sí, que... yo creo que de hecho como desde la piel en adelante, a mí me encantó, me encanta la idea, por ejemplo, de medio como que someter a las personas a experiencias sensoriales. Como por ejemplo, yo creo que el lanzamiento hubiera tenido una pauta, como entrar al salón con una música específica, con, no sé, con personas como que te guíen en un viaje.
que el concierto sea un viaje y que definitivamente ese viaje plantee una reflexión y tú salgas como con otra perspectiva y parada de la vida. Sí. ¿Tú sabes lo que es iDozer? No. No, son aplicaciones de drogas auditivas legales. Son Legales. cartuchos de audio que tienen diferentes tipos de cosas y secuencias que te hacen justamente lo que tú estás explicando, pero que aplicadas al cerebro por 20 minutos, 15 minutos, te ponen en estado alterado de conciencia, se supone. La aplicación, por si queréis probarla, la aplicación está para Android para todo, se llama iDoset, como y tiene que ver un poco con esa experiencia como de sentirse en ese viaje. Hay unos parquetes que bajáis de sonidos que son horrendos, que son unos tarros golpeados, y hay otros que son las maravillas. Pero eso, ya que te gusta. La experiencia más cercana que tengo son... hace poco fui a la Casa del Cuenco, no sé si la cachai. ¿No? Está en Las Condes. Porque tenía muchas ganas de grabar, bueno, me compré un cuenco hace poco, así como en el 2020, me fui como en toda esta onda zen. ¿Te compraste un cuenco? Meditación, me compré un cuenco. Y me volví loca, pues me quise comprar otro, otro. Y después fui para un disco también que quiero lanzar más adelante, fui a grabar más cuencos a la Casa del Cuenco y grabé unos gongs. Yeah. Y ahí el Gabriel que atiende en la tienda, que igual es músico, me explicaba que los gongs son como unos platillos gigantes y están hechos para simular el sonido. Hay uno que se llama Wings, que está hecho para simular el sonido de una tormenta, y otro que no me acuerdo el nombre, pero que es un sonido más como de tierra. Y hay distintas maneras de tocarlo, porque tú puedes como golpearlo y como rozarlo, así como con una baqueta, y te da sonidos distintos. Pero, pucha, los tocaba y como el cuerpo es agua y estos cuencos y gongs generan vibraciones, te altera, te altera, pues, ¿cachai? Como, y yo me acuerdo que él tocaba y tocó por harto rato. Y yo después de un rato lloraba así, lloraba como... Lloraba y era un llanto tan tranquilo porque solo me corrían las lágrimas y lagrimones, así como lagrimones como gruesos, como si estuviera botando salvia, así como... Y lloraba y lloraba. Y me preguntan así, ¿pero estáis bien? Y todo así como, sí, es que es demasiado hermoso y no sé qué me pasa, pero como es cuático como todo lo que te sucede con el sonido. El síndrome de Steinbeck, que es el síndrome de las personas que se emocionan a ese nivel o tienen ataques como de lágrimas y todo eso cuando se encuentran con algo muy hermoso. Es un síndrome. Parece que me lo padezco. Acabas de tener un momento así. Me parece maravilloso. Música, para que no nos quedemos abajo y después de eso nos vamos a ir despidiendo, querida Dulce. Quiero recomendar una canción de la cantante La, que se llama Caramelo. Perfecto, nos quedamos con Caramelo en un cafecón acá en radiomente.cl para la gente que nos escucha a través del streaming y para aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube o nuestros canales de las redes sociales @radiomente.cl en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y iVoox para que sigan los podcasts también. Continuamos cerrando ya la entrevista con Dulce Gras. Quiero agradecerte el tiempo, quiero agradecerte la conversa. Me hubiera encantado que partimos tarde, nos queda poco espacio porque partimos con otra entrevista ahora en este momento, pero te quiero agradecer igual y te quiero pedir que lo repitamos con más tiempo y conversación. Y en un mundo no pandémico, ojalá en el locutorio de Radio de Mente, que está hace mucho tiempo que no lo visitamos, producto de este año extraño. Pero gracias. ¿Y dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes para que se comuniquen contigo y te sigan y te vean? Bueno, en Spotify me pueden escuchar como Dulce Yagras, en todas las demás redes me pueden seguir como Dulce Yagras Music.
También pueden estar al tanto de mi sello Lanzallamas, porque ahí, por ejemplo, tengo a la venta mis poemarios, libretas, discos, poleras, un montón de cosas interesantes. Artista integral, tenemos que seguir conversando de tu proceso creativo. Sí, oye, me encantó conversar contigo, lo pasé increíble. Eso, oye, te digo lo mismo, oye, 1.000.000 de gracias, qué pena, pero tengo que terminar el programa y no quiero terminar el programa, pero bueno, chicos, ya lo saben, nos vemos el próximo jueves, nuevamente vine acompañados con algún creador nacional, mientras seguimos esta cuarta temporada dilucidando lo que es el proceso creativo en nuestro país, sobre todo en estos años tan extraños que son la pandemia y con toda esta distopía y locura social que estamos viviendo. Por ahora nos despedimos, un abrazo grande, nos vemos la próxima semana, muchas gracias.